Hola y bienvenido a vuestro canal de desarrollo web. Mi nombre es Alberto y me dedico a la docencia online y al desarrollo web. Hoy me gustaría hablar de la mente del programador. Es algo muy común cuando estamos aprendiendo desarrollo web que empezamos hablando de variables, cómo definirlas y cómo inicializarlas. También que hablemos de loops, de cómo crear distintos tipos de bucles. Aprendemos también las estructuras de control con el if y todo esto. Pero aprender a ser desarrollador web, aprender a ser programador, es ir un paso más allá de aprender este tipo de herramientas que desde luego son necesarias y nos van a ser muy útiles a lo largo de nuestra vida como desarrolladores. Pero estoy hablando de el momento en el cual nos plantean un problema. Una empresa puede plantearnos una necesidad que tiene para desarrollar un programa y en el momento en el que nosotros llegamos allí con todas estas herramientas aprendidas y tenemos que empezar a ver qué problemas hay, cómo solventarlo, cómo empezar a diseñar este tipo de programa, nos podemos quedar congelados, nos podemos quedar sin saber bien cómo reaccionar o cómo resolver ese problema. Es aquí donde entra en juego también el saber desarrollar una serie de habilidades que yo concentraría en lo que se llama la mentalidad o la mente del programador. El cómo debemos ser capaces de coger este tipo de problemas, este tipo de situaciones que debemos de resolver y en primer lugar saber subdividirlas en pequeños problemas, los cuales sí podemos abordar. Imaginemos, por ejemplo, que vamos a crear un gran programa para una gran empresa, por ejemplo, un banco. Y nos dicen que ese programa deberá ser capaz de gestionar pues, a los empleados del banco, también a los clientes. También, por ejemplo, nos dicen que deberíamos de ser capaces de crear distintos tipos de cuentas bancarias, cuentas corrientes, cuentas de ahorro con distintas peculiaridades y distintas funcionalidades. Fijaos todo esto y imaginaos que también nos piden que esto debe tener un respaldo en una base de datos. Bueno, vemos que esto puede ser un programa bastante complejo, pero no debemos abordarlo como un todo, como un tal, sino que con nuestra mente de programadores deberíamos de ser capaces de ir dividiendo todos estos grandes sistemas en pequeñas tareas que podamos resolver. He puesto un ejemplo de un gran programa para un banco, pero cuando estamos aprendiendo no se nos van a plantear programas o problemas tan grandes. Hablemos de otros más pequeños, como por ejemplo, imaginaos que se nos entrega una serie de números desordenados y se nos pide que hallemos la forma, la manera de ordenarlo. O imaginaos que también se nos puede entregar una serie de números y se nos pide que hallemos de todos ellos cuáles son, por ejemplo, números primos. Estos problemas ya sí son un poco más pequeños y más accesibles quizás. Bueno, pues cuando llega el momento de trabajar, de realizar este tipo de ejercicios, de actividades, nos va a ser muy útil el hacer esto, el romper esos grandes problemas en problemas más pequeños y que después podamos ir abordando cada uno de estos pequeños problemas por separado. Y me gustaría hablar de aquí del término algoritmo, algo que todo programador, todo desarrollador web debe de tener presente. Bueno, cuando hablamos de algoritmo nos puede parecer en un principio que esto es algo muy complejo, muy difícil, que no sabemos casi esto qué es, cómo definirlo, pero la verdad es que esto es algo que vamos a tener siempre presente en nuestra vida como programadores y desarrolladores web. Me gustaría ver una definición de algoritmo en un libro. Vamos a pasar a la vista del escritorio. Y fijaos, siempre me gusta estar viendo libros, consultando fuentes, viendo nuevos recursos, nuevos materiales. Y en este caso me gustaría hablar de este libro de introducción al algoritmo de Cormen. Y si os fijáis, cuando habla de algoritmo, nos lo define como un proceso computacional bien definido que toma un valor o un conjunto de valores como entrada y produce un valor o un conjunto de valores como salida en un periodo de tiempo finito. Bueno, si os fijáis, cuántas veces no se nos ha podido a nosotros quedar, sobre todo al principio, un programa en un loop continuo, eterno, que no terminaba. Bueno, cuando hallamos una solución a un problema,
Es decir, cuando desarrollamos nuestro algoritmo para desarrollar problemas más complejos o más sencillos, siempre debe ser un conjunto de pasos finitos que se lleven a cabo en un periodo de tiempo finito. Si no, habría algún problema. Bueno, pues volvamos a hablar ahora, por ejemplo, del problema de una serie de números que debemos de ordenar. ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo utilizaríamos estas herramientas básicas de bucles, de if y de todo esto para resolverlo? Bueno, en este vídeo no vamos a entrar directamente en código, sino que me gustaría quedarme en el pensamiento, en la manera de abordarlo con nuestra mente, en cómo debemos de ser, como he dicho anteriormente, capaces de dividir ese gran problema en otros problemas más pequeños y cada uno de estos desarrollar un algoritmo para solucionarlo. En este caso es cuando podemos ver que distintas personas, distintos programadores, quizás podrían pensar o podrían desarrollar distintos algoritmos. Podrían pensar en distintas formas de resolver este tipo de problemas. Por ejemplo, si necesitamos ordenar una serie de números que nos dan, podríamos, por ejemplo, utilizar un algoritmo tipo bubble, burbuja. Esta manera de resolver este problema consiste en ir comparando los dos números que hay uno junto a otro y comparamos los dos siguientes y comparamos los dos siguientes y comparamos los dos siguientes, y lo que vamos haciendo es mover el más pequeño a la izquierda y el mayor a la derecha, con la finalidad de, al dar varias pasadas, dejar resuelto el problema de esta manera. Pero también otra persona podría afrontar este problema de otra manera. Podría pensar más bien en otro tipo de algoritmo, en otra manera de resolverlo. Por ejemplo, lo que vendría a ser el método de quicksort. En este caso, lo que se hace es que se toma un número de ellos como referencia y se empieza a chequear todos los demás. Y vamos poniendo los más pequeños a la izquierda y los más grandes a la derecha de este número que hemos tomado como pivot, como valor. Y ahora volvemos a repetir esta actividad una y otra vez con todos los números que hemos dejado a la izquierda y a la derecha, cogiendo siempre un número como valor de referencia y todos los demás de esa cadena vamos poniendo los más pequeños a la izquierda y los mayores a la derecha. Este tipo de soluciones diferentes son lo que se puede desarrollar con distintas mentalidades de programador. Es decir, distintas personas pueden pensar en distintas soluciones. Pero lo importante es que siempre seamos capaces de pensar en una solución. No importa si es la mejor, la más adecuada, o si nuestra solución es un poco más lenta a la hora de resolver, requiere un poco de más recursos. Lo importante es que cuando nos den un problema seamos capaces de pararnos, verlo en global, ir dividiendo ese gran problema en otros más pequeños y para cada uno de ellos ir aplicando un algoritmo, ir pensando en una serie de pasos, en una manera de resolverlo. Bueno, y hasta aquí por hoy. Solamente quería introduciros un poco en este tema de algoritmos y en mi visión también de cómo creo que un programador o un desarrollador web debe de pensar y esa serie de habilidades que se deben de tener para resolver estos problemas y poder llevar a cabo este tipo de programas y desarrollo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.